es exactamente igual. Los dos son contratos futuros, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, un contrato futuro como tal, que es el que sí se cotiza en el mercado bursátil, tiene las siguientes características. Ayer vimos esta parte de los forwards, hoy vamos a ver el futuro. Un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera, la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambio, tasas de interés y precios. ¿De acuerdo? Bien, futuro de tasas de interés. Al celebrar operaciones de futuros de CETES o de TIE, recordemos que el CETE es una tasa pasiva, la TIE es una tasa activa. A 28 días, a 91, a 180 o a 360 días, el comprador y el vendedor intercambian múltiplos. Ojo, estamos hablando ya de contratos futuros que se cotizan en un mercado bursátil. Intercambian múltiplos enteros de contratos. ¿Qué quiere decir esto de múltiplos enteros? Bueno, pues que recordemos que cada contrato tiene, se celebra de 100 en 100 unidades. 100 unidades de medida de acuerdo con el subyacente que se esté contratando, que sea objeto del contrato. Pueden ser 100, 100 toneladas, por ejemplo, el precio de 100 toneladas, la tasa de interés de, de un préstamo de 10 millones de pesos, por ejemplo, el tipo de cambio de $100, por ejemplo, y cada contrato va a estar tasado en 100 unidades. ¿Cuáles? De acuerdo con la unidad de medida, repito, del subyacente que esté cubriéndose. Entonces, se intercambian múltiplos enteros de contratos estandarizados en cuanto a monto, moneda, fecha de vencimiento, tasa de interés. Cuando la liquidación se haga, aquí hay un error, perdón, debe decir se haga en especie o por diferencia entre el precio de mercado y el precio pactado en el Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de derivados de Chicago. Todos los precios que hemos comentado que se cotizan en MEXDER son establecidos en Chicago. Chicago es la base en donde se establece el precio de cotización de todos los futuros. Y únicamente lo que hace MEXDER es tomar nota, publicar, más que tomar nota, publicar los precios publicados o que da a conocer el CMA, o sea, el Chicago Mercantile Exchange de Chicago, o en la Bolsa Mexicana de Valores, que es básicamente de ahí toma el mercado de derivados, de ahí toma las cotizaciones de los derivados o de los precios de tasas de interés y tipos de cambio de los derivados objeto de los contratos que se vayan a realizar. Las operaciones de futuros de tasas de interés se clasifican con base en los derechos y obligaciones que confieren a los participantes. ¿Aquí alguna pregunta o duda sobre lo que es el contenido de un contrato de futuros, jóvenes? Perdón. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Ok. Compra de futuros de tasas de interés. Aquí en este tipo de contratos, el comprador tendrá el derecho de recibir del vendedor en caso de que la tasa de interés observada ese día, ojo, ese día, sea menor que la tasa de interés acordada, una cantidad en pesos por contrato igual a la que resulta de multiplicar el monto de referencia, es decir, el monto cubierto, por la fórmula A. Ahorita vamos a ver en qué consiste la fórmula A. Entonces, esto es un toma y daca, ¿eh? Es un toma y daca lo que sucede a diario y esto lo lleva a cabo. ¿Quién lleva a cabo este ajuste, jóvenes? Dentro de MEXDER, ¿quién es el área responsable o la entidad sí, el área responsable de llevar a cabo estos ajustes entre precio de compra, perdón, precio de mercado y precio establecido en el contrato? ¿Quién se encarga de este ajuste? Lo hemos comentado ya muchas veces. ¿Quién es el encargado en MEXDER? Cuando veíamos los participantes de MEXDER, ¿quién se encarga de hacer esto? Carlos Eslava. Disculpa, profesor. ¿Qué te disculpo? Lo que pasa es que están aquí en mi casa y me están interrumpiendo. No escuché. Te repito, Carlos, Por favor. dentro de MEXDER,
¿Quién es el encargado de llevar a cabo, qué área es la encargada de llevar a cabo el ajuste diario entre el precio del subyacente establecido en el contrato y el precio del subyacente marcado en el mercado? Eh, no lo sé, disculpe, profesor. Gracias, Carlos. ¿Quién me lo puede decir de ustedes, jóvenes? ¿Son los socios liquidadores? No, por ahí va. ¿Quién me está hablando? Bueno, ya te acercaste. Sí. No solo, no Steve, no son los, ¿quién otro participa con además de los socios liquidadores en la operación? Los miembros operadores. No, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Asigna? Asigna. Correcto, acuérdense, Asigna es la que se encarga, es el área encargada de llevar a cabo el ajuste diariamente. Esto es por nombrar algo, pero Asigna realmente actúa de manera virtual. Es un robot que actúa de manera automática en cuanto a las variaciones de mercado. Este robot es el que diariamente, de acuerdo a cómo se van dando las variaciones del mercado, recuerden que el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores y el mercado de derivados también tiene tres tomas de variación en precios, tasas de interés, tipos de cambio al día, en la jornada, al inicio de la jornada, a mitad de la jornada y al cierre de la jornada. Entonces, Asigna es la que, de acuerdo con el precio que ve en el mercado, va ajustando. Obviamente, siempre el precio que prevalece es del cierre de la jornada. Los demás son para ver cómo se ha comportado durante la jornada el precio, la tasa de interés o el tipo de cambio que están cotizados en Mexer, pero realmente el que se toma como para el final de la operación y llevar a cabo el ajuste es el comportamiento del mercado al cierre. Entonces, si por ejemplo, en una tasa de interés que al inicio era por ejemplo, del 5%, y después en el Inter varió a 5.2, al final de la jornada ajusta ese 0.02 por el monto cubierto y entonces da a conocer a cada uno de los participantes quién ganó y quién perdió, cuál fue la posición de cada uno de ese día. Por lo tanto, si perdió alguien de los participantes, que seguramente va a suceder así, se le carga esa cantidad que haya perdido a su cuenta y se le abona como una ganancia a la parte que resultó beneficiada ese día, pero solo por ese día. Y así lo hace diariamente hasta el vencimiento. De tal manera que esto ayuda mucho, es lo que ayuda mucho cuando yo les explicaba esta parte, le ayuda mucho al inversionista, o sea, al vendedor del contrato, ¿verdad? Al que entra con el propósito de ganar en esta operación, le ayuda mucho porque diariamente sabe cómo fue su posición, si fue positiva o negativa. En la medida en que va acumulando posiciones negativas, entonces toma la decisión o de continuar o de salirse para no seguir perdiendo más. Entonces, así está esto. Por eso les digo, eso es un toma y daca diario. Diario se sabe quién gana y quién pierde en estas posiciones. Ojo, en los contratos únicamente que están en Mexder, que son futuros y opciones. Bueno, entonces, espero que haya quedado clara la explicación. De lo contrario, por favor, díganme si hay alguna duda o comentario. No, profe, está bien. Muy bien, entonces decimos, el comprador tendrá el derecho de recibir del vendedor, ¿verdad? En caso de que la tasa de interés observada ese día, cualquier día mientras esté vigente el contrato, ese día nos referimos, un día específico mientras esté vigente el contrato, ese día sea menor que la tasa de interés acordadas en el contrato, va a recibir una cantidad en pesos por contrato igual a la que resulta de multiplicar el monto de referencia, o sea, el monto cubierto, por la fórmula A. Ahora, la fórmula A es esta, anótenla por favor. La fórmula es igual a monto de referencia multiplicado por A mayúscula menos fix por N entre 360, se cierran paréntesis, y todo esto entre 1 más fix por N entre 360. Doble paréntesis. Anoten la fórmula, ahorita y abajo están qué representa cada una de las literales. A representa la tasa de interés acordada en el contrato. Fix representa la tasa de interés observada, ya sea de CETES o TIE, según sea el caso, 28, 91,
182 o 360 días. Y N representa el plazo de los CETES o TIE a 28, 91, 182 o 360 días, que son los plazos más largos de cobertura. En el caso de futuros, ojo, en el caso de futuros. Las opciones y los swaps se comportan con plazos diferentes, pero en futuros y en forwards, máximo un año. ¿Ya anotaron la fórmula A? ¿Y las literales? Nada más la fórmula A, Pues, bueno, si anotan la fórmula, pero estamos hablando de la fórmula A. ¿Ya está? ¿Las literales también las anotaron? Sí, profesor. Ok. Entonces, aquí tenemos pues, prácticamente las dos tasas, la tasa acordada en el contrato y la tasa observada en el mercado. Ahora, ¿por qué hablamos de CETES o de TIE? ¿En qué tipo de operaciones se aplicará el CETE 28, 91, 182, 360? ¿Y en qué tipo de operaciones se aplicará la TIE? ¿Qué me lo puede decir, por favor? Cuando hablamos de tasas activas y pasivas, yo lo dije con toda claridad, ¿en qué tipo de operaciones se aplicaba CETES y en qué tipo de operaciones se aplicaba TIE? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? En el forwards, ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿En qué operaciones se aplica CETES y en qué operaciones se aplica TIE? Yo, profe, A ver, adelante, por favor. la tasa de referencia de la TIE es para una tasa de interés activa y Ujú. para la tasa de interés pasiva se ocuparía la de CETES. ¿Y en qué tipo de operaciones se aplican las tasas activas, Mario? Mario, ¿verdad? ¿En qué tipo de en el operaciones? forwards, ¿En qué tipo de, no, en qué tipo de operaciones se aplica la TIE? ¿Qué sería una operación activa más bien? ¿Qué es una operación activa hablando en términos bancarios, financieros? Jóvenes contadores de octavo semestre. A ver, adelante, por favor, alguien, dos levantaron la mano. Vamos a ver, primeramente vamos a darle el turno a ver, a Steve, adelante, Steve, por favor. Sí, bueno, la tasa activa es la tasa que se le da a los inversionistas o ahorradores y la tasa pasiva es la que se le ofrece a los que solicitan algún tipo de crédito. Es al revés. Es al revés. La tasa activa aplica para operaciones crediticias que otorgan las instituciones de crédito. Y la tasa pasiva, el CETE aplica para operaciones pasivas que se refiere a todos los depósitos o inversiones que hacen la gente, el público inversionista, el público ahorrador, cuando deposita su dinero en un banco, en una casa de bolsa y demás, va a recibir una tasa pasiva que es sobre CETES. Entonces, en este caso, estamos hablando de un contrato de futuros. El CETE aplicará justamente para tasas de interés derivadas de un préstamo o de una inversión, perdón. Repito, el CETE aplicará para operaciones que vayamos a cubrir, tasas de interés que vayamos a cubrir relacionadas con una inversión. Y la TIE aplicará para operaciones que vayamos a cubrir derivadas de un crédito o de un financiamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esto? Y aquí es donde ya les pido, por favor, que si no tienen muy claro cuando vimos lo del principio de tasas pasivas, le den una leída a esto y se mapen nuevamente de esto, porque entonces van a tener problemas para reconocer en qué caso aplicamos CETES y en qué caso aplicamos TIE. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la fórmula? Ok, continuamos entonces. Ok, ahora, número 2. El comprador, estamos hablando de compra de futuros, ¿eh? Entonces, el número 2, el comprador tendrá la obligación, en el punto 1 tiene el derecho, aquí va a tener la obligación de pagar al vendedor en caso de que la tasa de interés observada ese día sea mayor que la tasa de interés acordada. Una cantidad en pesos por contrato igual a la que resulta de multiplicar el monto de referencia por la fórmula B. Aquí en este caso, vamos a pensar que el comprador la posición que tuvo el comprador ese día fue negativa. En el punto número 1,
su posición fue positiva, por lo tanto, tuvo que recibir, o más bien, tuvo el beneficio de recibir del vendedor esa diferencia, pero aquí resultó a cargo. Entonces, aquí en el punto 2 tiene una posición negativa, por lo tanto, tiene la obligación de cubrir al vendedor esa diferencia porque su tasa resultó más alta que la que se contrató, que la que se estableció en el contrato. Y esa diferencia entre la diferencia de la tasa alta y la tasa que se vio en el contrato, es lo que el comprador le tiene que abonar o tiene que devolverle ese día al vendedor del contrato. ¿De acuerdo? Bueno, eso es en cuanto a compra de futuros. Ahora, ¿ya anotaron la fórmula B? Aquí está la fórmula B. Anótenla, por favor, si no la han anotado aquí. La única diferencia que hay entre la fórmula A y la B es que en el caso de la B, fix aparece como primer término en lugar de A y A aparece en segundo término. O sea, hay un cambio de términos ahí entre fix y entre A y fix. A, en la fórmula A aparece restándose, se le resta a fix y en la B a fix se le resta A. Y luego ya lo demás es exactamente lo mismo. Las literales son iguales, por lo tanto, aplican para la fórmula B. ¿Ya la tienen? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. Esto fue lo que respecta a compra de futuros. Ahora vamos a ver qué pasa con la venta de futuros. Cuando nosotros vendemos futuros de tasas de interés, número 1, el comprador tendrá el derecho a recibir del vendedor en caso de que la tasa de interés observada ese día sea mayor que la tasa de interés acordada. Una cantidad de pesos por contrato igual a la que resulta de multiplicar el monto de referencia por la fórmula B, que ya la tienen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el comprador nuevamente tuvo una posición positiva. En el caso de la venta de futuros, cuando el comprador del contrato tiene una posición positiva, en ese día tiene el derecho de recibir del vendedor el diferencial en pesos derivado del diferencial de la tasa de interés a su favor. Y es decir, en ese caso, pues la tasa de interés fue menor la que hubo en el mercado que la que se contrató. Por lo tanto, si vamos a suponer que la tasa contratada es de 5.5 y la de mercado fue de 5%, ese diferencial de medio punto es el que tiene el derecho de recibir el comprador del vendedor ese día exclusivamente. ¿Eh? Acuérdense que esto es diariamente. Ahora, en el número 2, el comprador tendrá la obligación, ahora sí, tendrá la obligación de pagar al vendedor en caso de que la tasa de interés observada ese día sea menor que la tasa de interés acordada, una cantidad en pesos por contrato igual a la que resulte de multiplicar el monto de referencia por la fórmula A. ¿Sí? ¿Tienen las dos ya? ¿Algún comentario o duda? Yo sí, profe. La dos Adelante. no me quedó muy claro Ok. por... Bueno, sí. En este caso, Mónica, ocurre lo mismo que pasó en la compra. Lo que pasa es que en la venta, dependiendo de la posición que tenga el comprador o el vendedor, va a ser quien va a recibir el beneficio. Por ejemplo, en la venta de futuros, en el punto número 1, el comprador es el que tiene ese día la posición favorable, es decir, la posición positiva, y el vendedor tiene la posición negativa. Por lo tanto, el vendedor le tiene que dar la diferencia del monto cubierto, multiplicado el monto cubierto por el diferencial de la tasa de ese día, la cantidad en pesos que resulte de la multiplicación del monto cubierto por el diferencial de tasas ese día, para que el comprador tenga esa compensación de la tasa. Vamos a suponer que en el contrato se pactó, repito, una tasa del 5% y que ese día resultó una tasa de 4.5%. Entonces, para que el comprador mantenga ese derecho del 5%, pues el vendedor tiene que darle el diferencial porque ese día en el mercado bajó la tasa de interés y lo que tiene que cobrar el comprador, pues es su tasa del 5% que fue la que cubrió. Y en el punto 2 es lo contrario, ser más alta, ¿sí? Que la tasa de interés del mercado. Por lo tanto, el comprador tiene la obligación de pagarle al vendedor ese diferencial de tasas. Por eso les comento que es un
toma y daca diariamente dependiendo de cómo resulta la tasa de mercado con relación a la tasa pactada, en donde siempre el parámetro o el punto de referencia debe ser la tasa acordada y la tasa de mercado servirá únicamente para definir quién ganó y quién perdió ese día en la operación. Sí, ¿Sí, profe, ya Mónica? queda más claro. Bien. Vamos a verlo con un caso práctico. Ahora, ¿qué les parece? Profe, bueno, antes de que pasemos al caso práctico, Sí. así como lo menciona, como dice, esto se ve diario, Sí. ¿no? Entonces, llega el momento que dicen, no, pues, por ejemplo, supongamos el vendedor dice, no, pues no me conviene, entonces Ese día, termina ese contrato. ese día puede salirse, compañerita. Ese día, si ya acumuló varias pérdidas en Ajá. y ya no le conviene o no se siente cómodo con ese contrato, tú puedes tomar la decisión ese mismo día salirse sin necesidad de que haya alguna penalización. Es lo que le iba a preguntar, si había No hay penalización o algo así. y no hay penalización Ok. por lo que por la misma, la misma naturaleza de la operación. Aquí vemos que diariamente se están ajustando. O sea, el punto es que la tasa de mercado, la tasa pactada, queda cubierta diariamente en el nivel que se contrató. De tal manera que si se sale el vendedor y ha acumulado pérdidas, ya las pagó en ese momento. Ya no tienen, ahora sí que ya no tiene ninguna responsabilidad que se le pueda cobrar o señalar, puesto que ya pagó toda su pérdida. Ah, ok. O se llevó su utilidad, dependiendo pero cómo se presentó la tasa de mercado con relación a la tasa pactada, porque puede ocurrir en los dos sentidos. El resultado puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo, repito, de cómo se comportó la tasa de mercado con respecto a la tasa de interés contratada. Ah, ¿De ok. acuerdo? Está Muy bien, bien. profe. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? Señoritas jóvenes, adelante, por favor. Bien, pasamos entonces al caso práctico. Dice, bueno, únicamente como reflexión, dice, los futuros de tasa de interés, no obstante lo anterior, o sea, lo que hemos visto en cuanto al desarrollo, la procedencia de la pérdida o la ganancia, o el origen de la pérdida y la ganancia, dice, no obstante lo anterior, para disminuir el riesgo a través del tiempo, las bolsas de derivados llevan a cabo una liquidación diaria, que es lo que estamos comentando. A esta liquidación diaria se le llama llamada de margen. Déjenme explicarles qué es una llamada de margen y es muy importante que lo entendamos. Miren, cuando nosotros entramos a cubrir una operación en Mexder, ya sea una operación de futuros o una operación de opciones, Mexder nos pide una, un margen de variación. Aportemos un margen de variación. Este margen de variación justamente, con la aportación de este margen de variación, justamente es con lo que vamos a pagar o a cobrar diariamente nuestra posición adversa o favorable, dependiendo de cómo hayamos quedado. Entonces, el punto es que se le llama margen de variación. Al momento de que suscribimos un contrato de cobertura, a ambas partes, tanto al comprador como al vendedor, asigna, le solicita un margen de variación, que puede ser un 5% del monto cubierto, un 10%, dependiendo, ojo, dependiendo de la volatilidad que tenga el subyacente. Si es un subyacente muy volátil, que a diario, como el tipo de cambio, por ejemplo, que a diario puede estar subiendo o bajando, segura, pero que esas subidas y bajadas son marginales, realmente el margen de variación no va a ser tan alto. Puede ser un margen de variación tal vez de un 10%. Pero si se trata del precio de una acción, en donde el margen, además de ser muy volátil, la variación es muy volátil y los márgenes pueden ser considerables, entonces se incrementa ese margen de volatilidad con relación al monto cubierto. Repito, siempre es con relación al monto cubierto. Y ahí podemos ver márgenes de variación hasta un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Asigna va a solicitar tanto al comprador como al vendedor del contrato un margen equivalente al 20% del monto cubierto o del monto de referencia, como nos dice la fórmula, del monto cubierto o del monto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, repito, los márgenes de variación van a depender del nivel de volatilidad que muestre el subyacente, tasa de interés, tipo de cambio o precio.
¿Sí es claro esto? Entonces, cada vez que asigna, te dice al final del día, oye, mira, hoy resultaste ganador por tanto, o resultaste perdedor por tanto, a eso se le llama llamada de margen. Más bien, la llamada de margen es la que se le hace al perdedor, al que resulta con una posición negativa y tiene que pagar ese día esa diferencia. Asigna lo único que hace de manera automática, vía electrónica, le manda un mensaje al que resultó con posición negativa y le dice cuánto tomó de ese margen de variación que le pidió, cuánto tomó ese día para poder cubrir el diferencial a su cargo. Muchas veces los márgenes de variación llegan a agotarse. Cuando llegan a agotarse y no son suficientes para estar cubriendo diariamente las diferencias, Asigna pide un segundo margen. Es difícil que se dé esto, porque antes de que Asigna te pida un segundo margen, ya decidiste, ya tomaste una decisión, o te vas o te quedas, ¿de acuerdo? Normalmente un inversionista no espera perder tanto. No es el caso de uno que solicitó la cobertura, porque el que solicitó la cobertura, pues normalmente se queda con la esperanza de que pueda recuperar esa pérdida durante el tiempo en que se firmó el contrato. Recordemos que esos contratos no se pueden dar por cancelar anticipadamente. Lo que puedo hacer es vender mi contrato, que es diferente. En el caso del vendedor, lo que hace es vender su contrato. Aquí no se dan de baja anticipadamente o no se cancelan de manera anticipada. Lo que puedes hacer es únicamente vender tu contrato. Ya sea el comprador o el vendedor, tienen ese mismo derecho. ¿Por qué? Porque están pagando diariamente sus pérdidas o cobrando sus utilidades dependiendo de cómo se comportó el subyacente con respecto al de mercado ese día. ¿Sí me explico? A ver, profe, ¿cómo? O sea, puede vender su contrato si, por ejemplo, si en este caso, como estábamos diciendo, si está perdiendo. Ajá. Ok, Sí, ajá. le dice a Asigna, ¿sabes qué? Te vendo mi contrato, ya no deseo quedarme con él, te lo vendo. Entonces, pues, Asigna lo toma para colocarlo a otro inversionista. Esto, les digo, este es semejante, es muy similar a un mercado de valores. Ajá. Solamente que en lugar de vender de vender acciones, de comprar y vender acciones, compras y vendes contratos. Por eso es lo que explica que sean los contratos estandarizados para facilitar su negociación. Okay. Recordemos que las acciones, con las acciones sucede lo mismo. Las acciones tienen el mismo valor nominal. Así los contratos, hagan de cuenta que por eso hablamos de que son estandarizados en valor, para facilitar, en valor y en tipo de subyacente, para facilitar su negociación justamente. Y por ejemplo, profesor, en cuanto al que lo compra, tiene, no sé si cuando lo compra, supongamos que yo lo compro y digo, no, pues ya viene teniendo pérdida, o sea, así lo compran o como que no Ok, muy buena pregunta. Tú como inversionista, fíjense, por eso aquí nos remitimos nuevamente a la base de datos. ¿Se acuerdan que decíamos que hay riesgos cuantificables y no cuantificables? Un inversionista cuando entra a este tipo de operaciones no entra a ojos cerrados. Ojo, ningún inversionista, ni en la bolsa de valores, donde se negocian acciones y valores, ni en esta bolsa de derivados, entran a ojos cerrados. No. Previamente existe un análisis de cómo se comportan el precio, se ha comportado el precio de ese producto, porque esto tiene que ver mucho con el producto, con la variabilidad del precio del producto, con la variabilidad de la tasa de interés del producto o la variabilidad del tipo de cambio del producto. Entonces, tienes tú que tener una secuencia previa, histórica, de cómo se ha comportado. Y con base en ello dices, bueno, mira, los ciclos en que ha subido el precio de este subyacente se ha comportado de esa manera en el último año. Entonces yo esperaría que bajara o que subiera. Y con base en ello